Bueno, buenas noches. Espero que desde ya disculpas a los que estaban esperando desde hace un rato. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta videoconferencia. Y por supuesto tengo que agradecer no solo a los que están participando de las mismas, sino a la entidad o a las entidades que me han invitado a participar. Muy especialmente al Centro Panamericano de Estudios Superiores y desde ya también a mis amigos de Fondo Verde. Bueno, vamos a compartir en esta videoconferencia, me han invitado a dialogar con ustedes, a presentarles un poco nuestra visión de lo que creemos que es la ciudad sustentable. Como bien me presentaron, bueno, mi nombre es Lucía Pesi, soy vicepresidenta de la Fundación CEPA, una organización no gubernamental que tiene más de 40 años de trayectoria, no solo en la República Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Incluso lo van a ver a través de algunos de los pequeños ejemplos que les voy a compartir al final de mi presentación. Y la Fundación CEPA también es la sede central del Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que es Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, la primera, una de las primeras en Latinoamérica. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque esto, lo que voy a presentar es el resultado, siempre inconcluso, ojalá, porque todavía faltan muchos años, espero, de trabajo, pero de una reflexión en estos temas que tienen que ver con la sustentabilidad, con la ciudad, con el territorio, de la Fundación CEPA desde hace 45 años y en mi caso ya hace casi 30. Bueno, organicé la presentación en tres grandes partes. Una primera parte que tiene que ver con un poco reflexionar con ustedes, compartirles el escenario actual y que básicamente, lamentablemente, es un escenario donde predomina lo que denominamos insustentabilidad urbano-territorial. Ya veré una segunda parte, en cambio, luego de analizar cuáles son las problemáticas que dominan a las ciudades y a los territorios, pero dominantemente a las ciudades, me refiero en esta presentación, vamos a pasar a una parte más propositiva quizás, que tiene que ver con cuál es nuestra mirada, cuáles son aquellas premisas de la ciudad sustentable, justamente el leitmotiv, el tema que da título a esta videoconferencia. Y el último, quizás reflexionar con ustedes algunas conclusiones para aprender de aquí en adelante o ir más allá. Bueno, y desde ya después tendremos unos minutos que quizás sean los más valiosos para responder las preguntas de ustedes, ¿no? O quizás reflexionar a través de esta maravillosa herramienta, como es la videoconferencia, que nos permite a cada uno estar en su rincón del mundo y poder aprender juntos. Bueno, pero vayamos al grano, digamos. Evidentemente hay una serie de grandes problemáticas que están dominando en el mundo, y fundamentalmente a las ciudades, que son la gran creación humana y al mismo tiempo quizás los escenarios de mayor complejidad en el mundo. No me voy a detener en especificar cuáles son los créditos de la imagen, qué ciudades en el mundo son las que van a reflejar mis imágenes, porque bien podrían ser muchas o cualquiera, más allá de que indudablemente la selección es ex profeso. Pero aquí no cuenta la especificidad de la imagen, sino aludir a muchas de las ciudades del mundo de las cuales podríamos estar hablando. Desde ya igual yo algunos ejemplos. El hipercrecimiento urbano, sin lugar a dudas, es uno de los grandes conflictos que se están sucediendo en el mundo. La imagen es la de la Ciudad de México, del DF, y que seguramente todos ustedes conocen igual o tanto más que yo, e incluso lo padecen. Pero también el cambio climático, ¿no? Y las ciudades bajo presión, dice ahí justo no se lee muy bien. El cambio climático sin duda es una realidad hoy día que tenemos que enfrentar, que abordar y que comprender para también tenerlo en cuenta en la planificación de las ciudades. Y está generando una realidad distinta, tenemos que tener en cuenta. Hoy ya no podemos pensar en la planificación de las ciudades, en el abordaje de las ciudades sin tener en cuenta este cambio climático, que ya no es algo que va a suceder, sino que es una realidad de hoy y tangible.
Bueno, un poco vinculado al hipercrecimiento de la ciudad, esta otra imagen de Ecatepec, también en México, la ciudad difusa, ¿no? Después ya entraremos si las ciudades deben ser difusas o deben ser compactas y por qué. Pero la ciudad difusa, ya un poco les voy adelantando que de hecho no es el modelo de ciudad sustentable. Ya veremos luego por qué, pero no lo es. Incluso la propia imagen y la otra frase, la urbanización versus urbanidad, es otro disparador, creo que de la reflexión. No es lo mismo urbanización que urbanidad. Urbanización, digamos, el crecimiento de las ciudades sin servicios, sin calidad de vida, sin urbanidad, ¿no? Sin calidad de vida. De hecho, es solamente urbanización, pero no es urbanidad. Es un juego de palabras, pero que me parece muy interesante. No siempre la construcción de viviendas, ¿no? Hacen a la ciudad. La ciudad es mucho más que eso, ¿no? La ciudad es calidad de vida, la ciudad es permitir el diálogo, la concertación, la socialización. Vuelvo a la imagen de construir viviendas, no es solo hacer ciudad. La ciudad implica muchísimas otras cosas, tiene una complejidad mucho más rica, mucho más. Y esto me remite a esta otra imagen, ¿no? Lógicamente, esto es ciudad, pero no carece de urbanidad. La desigualdad social es evidente en todo el mundo. Esta imagen es desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de la ciudad de La Plata, una ciudad que queda a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, pero de hecho esta misma imagen que están ustedes viendo es la ciudad de Buenos Aires y podría ser cualquier ciudad del mundo, ¿o no? La carencia de servicios básicos, problemática tangible en muchísimas ciudades y metrópolis y megalópolis del mundo. Incluso esto no hace diferenciación entre los países llamados desarrollados o los países llamados subdesarrollados, que habrá que ver si esta denominación es así, ¿no? Y quién pone el límite o quién dice qué es lo desarrollado o lo subdesarrollado, ¿no? Por dónde va el camino. Pero lo cierto es que la carencia de servicios básicos es una problemática evidente de la insustentabilidad de las ciudades hoy en día. La congestión vehicular del tránsito, indudablemente. Los que viven en grandes ciudades, grandes metrópolis, como podría ser Río de Janeiro, como podría ser Sao Paulo, como podría ser Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, bueno, Santiago de Chile, viven y padecen la congestión vehicular y saben que evidentemente ese no es el camino. La degradación de los recursos naturales, incluso dentro, no solo en las periferias urbanas, sino desde ya en las propias ciudades, los espacios públicos, la contaminación, la explotación comercial. Quizás a veces cuando uno repasa cuáles son las grandes problemáticas del mundo, de las ciudades, a veces esto antes, hace 10 años no presentábamos una placa de un PowerPoint donde estaba esto. Hoy es muy claro y evidente, ¿no? Esta explotación comercial, este paisaje que se degrada por la predominancia de las marcas y de la ¿no? que transforman ese paisaje urbano y generan una pérdida de identidad. Esta imagen que estoy mostrando podría ser de cualquier ciudad. Vuelvo a reiterar, aquí no importa exactamente qué ciudad estoy mostrando, sino la referencia a problemáticas que podrían estar en muchos lados. El turismo de masa, muchas ciudades, este es el caso de Venecia, que en algún momento tuvo el turismo y lo sigue teniendo como uno de los grandes generadores de sus ingresos, pero hoy lo está padeciendo. Seguramente muchos de los que me escuchan habrán leído en las noticias, en el Facebook, cómo la propia población, ciudadanía de Venecia está padeciendo y sufriendo, ¿no? El turismo de masas con la degradación que ello lleva y con la insustentabilidad que esto está provocando en una ciudad tan maravillosa como es Venecia, ¿no? Entonces esto ya no tiene que ver con si una ciudad es linda, si una ciudad es fea. Está en Venecia, está en el mapa del mundo. Uno podría imaginar, aquellos que no han ido, que es una de las ciudades más hermosas y sustentables del mundo, y fíjense los problemas que está teniendo
por no nombrar muchos otros problemas como el que tiene que ver con el hundimiento, el tema del agua, las problemáticas que tiene. Saben ustedes que es una ciudad casi que está flotando en el agua, ¿no? Bueno, y otros grandes problemas que no puedo dejar de nombrar, porque aquellos que trabajamos en las temáticas urbanas y territoriales, tenemos que tener en cuenta otras grandes problemáticas que tienen que ver, que está padeciendo la humanidad, como es la inseguridad social, el tema de los conflictos armados y, por poner uno de los grandes problemas sociales de los últimos tiempos, el problema de los refugiados y la guerra. Bueno, aquí aludo, quizás algunos lo conozcan, este es un autor humorista argentino, un caricaturista, Mafalda. Mafalda ha trascendido a la República Argentina y por eso yo la comparto, pero capaz que algunos no lo conocen. Me pareció que esta imagen de Mafalda, que es un personaje de una niñita de 8 años, ¿no?, haciendo de alguna manera equilibrio arriba del mundo, o esa otra imagen que tenemos a la derecha de la pantalla, Mafalda tomándole la temperatura al mundo, ¿no?, y dándole sus medicinas, un poco aludían a una imagen sintética que podríamos estar teniendo del mundo, lamentablemente, ¿no? Y cuando aludo al mundo tiene que ver también, por supuesto, a las ciudades fundamentalmente, porque hoy las ciudades, la población urbana es la dominante, ¿no? Por eso hago alusión a las ciudades, ¿no? Bueno, aquí quizás no vale quizás detenerse demasiado, porque son otras caricaturas, perdón, de Mafalda, maravillosas, de Quino es el autor, les recomiendo, lo pueden buscar en internet, quien no lo conoce, porque es muy crítica y muy gracioso a la vez. Pero bueno, me gustó la historieta de arriba, que bueno, leo muy rápidamente, lo pueden hacer ustedes mientras tanto. Dice, bueno, es muy argentino también, ¿no? Y no, imagínate, por ahora vivimos en un departamento de un solo ambiente. Mafalda lee en una vidriera, en una vitrina, ¿no?, que hay flores plásticas, se venden, ¿no? Y entonces me pregunto si la vida moderna no estará teniendo más de moderna que de vida, Mafalda es la caricatura de una nena de 8 años, muy inteligente y muy crítica permanentemente con el mundo. Y la imagen de abajo, casi no hace falta ni siquiera leerla, es una imagen de una ciudad donde el tránsito vehicular es el que domina y pareciera que el hombre tiene que sortear para cruzar la calle esa multitud o invasión de vehículos. Cabe aclarar que estas caricaturas de Mafalda tienen 20 o 30 años, ¿no? Y me pareció esto también que es importante, ¿no? Como el mundo ya avisoraba este futuro y todavía no estamos abordando quizás la transformación de estas grandes problemáticas. Pareciera que siguen incrementándose y todavía no aprendimos cuáles son las premisas o cómo abordar la complejidad urbana para transformar una ciudad insustentable a una sustentable. Pero ya esta es la tapa de un librito muy viejo, incluso lo pueden ver por la imagen escaneada, es un librito que Rubén Pesci, mi padre y socio, con el que trabajo hace casi 30 años, ya escribió en el año 1981. Es muy probable que muchos de los que me estén escuchando quizás no hayan ni nacido en aquel entonces. Y a propósito la quise hacer referencia, porque hay algunos que estamos trabajando en estas problemáticas desde hace mucho tiempo, preocupados y ya con algunos planteamientos de hace mucho tiempo, y creo que la importancia es empezar a formarnos y a trascender y a generar redes, ¿no? Porque tenemos que aprender de una vez por todas cómo hacer las ciudades más sustentables. En aquel entonces, en aquel librito que se llamaba La ciudad inurbana, en el año 1981, Rubén Pesci hablábamos desde la Fundación CEPA que había 3 tipos de ciudades que podrían ejemplificar a estas ciudades insustentables, o que no iban por el camino correcto. Una ciudad, un poco aludiendo a un maravilloso libro de un autor italiano, Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles. En aquel libro, Italo Calvino imagina ciudades posibles, algunas maravillosas, otras duras, otras terribles, ¿no? Y un poco con la misma lógica
Rubén Pesci imagina 3 ciudades. Una, la ciudad de Sora, que es esta que estamos viendo ahora en pantalla. La ciudad de Sora es la ciudad que se congela por reglamentos, condenados a ser igual a sí misma, dice, y que entonces se deshace como polvo. Manías museológicas que todo lo quieren conservar, edificios, barrios, costumbres. Esta es la imagen de la ciudad que, al contrario de tantas otras, quizás ciudades que son barrios históricos, declaradas Patrimonio de la Humanidad, que por aquellas reglamentaciones urbanísticas no se pueden tocar y que de alguna manera mueren en el intento. Esto lo podemos ejemplificar en algunos grandes centros históricos que por haber sido declarados Patrimonio de la Humanidad, la gente, y esto ha encarecido el suelo, la gente de hecho ha terminado teniendo que ir a vivirse a otros lados, y esos centros históricos, si no fuera quizás por alguna actividad turística e incluso de élite, han quedado vacíos de vida cívica, lo que se denomina comúnmente gentrificación. Otra ciudad que podíamos imaginar en aquel entonces era Leonia, lo llamábamos, la ciudad consumista, que todo lo malentiende como valor de cambio y compra y vende el suelo, el paisaje, la historia, la identidad, el silencio, la limpieza del aire y del agua. Quizás esta es una de las imágenes de ciudades que más comúnmente podemos verla. Todas las imágenes que vimos del principio de las grandes problemáticas urbanas nos podrían referir a Leonia, ¿no? La ciudad que pierde su identidad, su paisaje, porque todo se compra y se vende en manos del mercado. Y Pentilesia, otra de las grandes problemáticas urbanas, es la ciudad todo periferia, condenada a soñar, decía Rubén Pesci en aquel librito, con ser ciudad y no llegar nunca a serio. Bueno, esto es lo que alude al crecimiento de las periferias, ¿no? Sin límite, y una ciudad que se transforma casi más en periferia que en ciudad propiamente dicha. Y como hoy decíamos en aquella placa donde hablaba de urbanidad y urbanismo, no es lo mismo, ¿no? La periferia, cuando carece de calidad de vida, cuando carece de servicios, de insumos básicos, ¿no? ¿Es ciudad o no es ciudad? No es ciudad en el sentido etimológico del término. Sí, desde el punto de vista de lo que podríamos ver desde las reglas, es una ciudad, pero no en el sentido stricto sensu del término, lamentablemente. Y allí vamos por el camino de la ciudad sustentable, ¿no? Todas estas reflexiones van entonces, esta es la realidad. Algunas placas más, la ciudad de la depredación ambiental, esto podría ser Pentilesia, Leonia, ¿no? Alteración de la matriz ecológica, de valorización paisajística, alteración de la identidad ambiental, usos incompatibles y excesivos, consumismo de agua y del suelo, riesgos, vulnerabilidad, dependencia alimentaria, son algunas de las grandes problemáticas. Algunos ejemplos, algunas imágenes, esto es en la India, degradación de los recursos naturales, las ciudades sin región, ¿no? Estas ciudades que crecen sin límites, ¿no? No hay una identificación, no hay una diferencia entre la ciudad y su región, especialidad en los límites, disociación, complejidad de la gestión, desarticulación interjurisdiccional e intersectorial, confusión. La ciudad de las autopistas, esta es una imagen de Dallas, pero bueno, bien podría ser de tantos otros sitios. Esta creo que es una de las grandes temáticas de las ciudades hoy, el tema del transporte, ¿no? Movilidad regional versus movilidad urbana y barrial, conectividad, fragmentación, accesibilidad, congestión centralizada, aislamiento barrial, transporte individual versus colectivo, ¿no? Con los gastos de energía que esto supone. Una imagen que me pareció muy potente y la quise poner, este gran estacionamiento, esto también es en Dallas. Otro conflicto trascendental, la existencia o no de espacio público, una ciudad sin espacios públicos. Podríamos preguntarnos, y con la degradación de esos espacios públicos, ¿no? Podríamos preguntar, evidentemente estas son imágenes de una ciudad insustentable. El derroche de energía, el alto consumo de recursos no renovables, la distribución inadecuada, el consumismo, irreparabilidad.
Esto es vuelvo a la placa anterior, el derroche de energía, ¿no? Aquí incorporé una plaquita con un elemento básico a repensar en las ciudades que tiene que ver con el transporte y la movilidad, ¿no? Esta necesidad de la imagen que tenemos arriba es la ciudad hoy, ¿no? Y la del automóvil, y quizás lo que tenemos abajo es el modelo que hay que empezar a repensar en las ciudades en cuanto a la accesibilidad, que tiene que ver con el uso masivo de otros medios de transporte por sobre el del automóvil, ¿no? La plaquita lo que vemos a la derecha es un poco la necesidad de aumentar la movilidad peatonal y ciclista y a través del transporte público y minimizar la movilidad de vehículos particulares, ¿no? La ciudad de los guetos, un poco la misma línea de las diferencias sociales, la polarización, la desintegración física, social y cultural, hablan de una ciudad insustentable. La carencia de normas sociales, degradación de la identidad cultural, la ciudad del loteo individual y privado, ¿no? La dominancia de las inconvenientes densidades, la baja rentabilidad, la ciudad de la exclusión, finalmente, ¿no? Políticas sociales deficitarias, sectores carenciados, baja accesibilidad a la vivienda, a los servicios, a los equipamientos. Una política territorial básicamente insuficiente, ¿no? Una política urbano-territorial que piensa en compartimentos estancos, que no piensa en el todo, en la ciudad como un sistema complejo, no complicado, complejo, que hay que entender en todas sus partes y en sus interacciones para poder realmente generar políticas tendientes al desarrollo sustentable. Y ahora sí, luego de haber analizado o recordado todas aquellas grandes problemáticas que están dominando las ciudades, pasemos a, bueno, ¿cuál sería el modelo de ciudad? ¿Cómo alguien que tiene bajo su responsabilidad cualquiera desde cualquier profesional de las distintas disciplinas que trabajamos en pos del mejoramiento urbano y territorial, pero fundamentalmente de la gobernabilidad de las ciudades, tenemos que tener en cuenta? Bueno, esto lo paso un poco rápido, un poco la definición de las Naciones Unidas de lo que es la sustentabilidad, ¿no? Podemos decir que la sustentabilidad ha sido definida por las Naciones Unidas como el gran esfuerzo de la humanidad para que las próximas generaciones puedan disfrutar de las condiciones y servicios ambientales que aún hoy disfrutamos, ¿no? Otra definición de sustentabilidad, quizás más ajustado hacia la meta de un futuro mejor y diferente, sostiene que para un determinado sistema o área sea sustentable, se debe conseguir el crecimiento económico en un marco de mayor equidad y de cuidado ambiental. Un poco la definición clásica de aquel informe Brundtland ya de los años 70, ¿no? Resumiendo, se podría decirse que la sustentabilidad buscada consiste en crecimiento económico, pero en un marco de aumento de la competitividad, mediante un desarrollo tecnológico avanzado y democráticamente consensuado. Inclusión social. Sin cualquiera de estas premisas no hay sustentabilidad real. Si hay crecimiento económico, pero no hay inclusión social o no hay cuidado ambiental, no estamos llegando a la meta. Inclusión social. Y el otro gran elemento que hace a la sustentabilidad tiene que ver con el cuidado ambiental. Siempre, digamos, tenemos que ir en el equilibrio inestable, porque nunca, el equilibrio no existe, ¿no? Pero tenemos que tender a la gobernabilidad de estos tres grandes ejes, ¿no? Crecimiento económico con inclusión social y teniendo en cuenta el cuidado, respeto ambiental o ecológico natural, ¿no? Bueno, desde la Fundación CEPA y después de haber transitado más de 40 años de desarrollo de proyectos concretos de transformación benéfica de la realidad en áreas urbanas y territoriales, hemos identificado estas como las grandes premisas estables. La ciudad de visión regional, ahora vamos a entrar en cada una de ellas. La ciudad de las interfaces o ecotonos, ya vamos a ver qué significa. La ciudad de matriz verde. Ciudad compacta y multifocal, ciudad justa sin excluidos, ciudad diversa con producción mixta, ciudad de fácil contacto y movilidad,
ciudad de bajo consumo energético y reciclaje. Bueno, aquí vuelvo a reiterar, las imágenes sí son disparadores, son casos concretos en los que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente en Latinoamérica, fundamentalmente, puse las imágenes ahora, pero podrían bien ser, les pido a ustedes el esfuerzo, digamos, de pensar quizás en sus propias ciudades de origen u otras de vuestros países, ¿no? La ciudad de visión regional. Lo que estamos viendo en pantalla es el plano fundacional de la ciudad de La Plata, la ciudad en la que yo nací y en la que vivo permanentemente, digamos, más allá de viajar por todo el mundo desarrollando actividad profesional, ya sea de proyectos o académica. Y lo que vemos abajo es una foto satelital actual de la misma ciudad. Para mostrar, digamos, la ciudad, de lo que vemos, a ver si me ayudo con el cursor. Lo que vemos aquí, es el casco fundacional de la ciudad o la ciudad propiamente dicha. Bien saben que ustedes la construcción de la ciudad, de lo que tenga que ver con el cemento, digamos, se ve en los colores grises, el verde hace áreas urbanas. Bueno, aquí está el casco fundacional de la ciudad. Podríamos estar marcando quizá la ciudad, el casco fundacional, el área de surgimiento de la Ciudad de México, o el casco fundacional de la ciudad de Roma, no importa cuál es el caso. Sí, es entender que esta ciudad no puede entenderse sin su territorio. En este caso hay aquí un puerto, un área de acras o quintas, un área periurbana verde, que tiene que ver con la producción de alimentos a esta ciudad. Vuelvo a reiterar, no importa de qué ciudad se trata, sí de entender, de visualizar que esta ciudad no puede entenderse, no puede concebirse aisladamente de su territorio. Pensar la ciudad sin pensar el territorio es ineficiente, no nos lleva a generar políticas adecuadas para esa ciudad. Siempre hay que pensar la ciudad dentro de su territorio, de y para su territorio. Aquí también seguimos estando en la ciudad de La Plata. Aquí tenemos el río de La Plata, el famoso río de La Plata, pero podría ser otro. Aquí tenemos la ciudad de La Plata. Y lo que yo he marcado en esta gráfica con el área regional son los ríos y las grandes áreas verdes que tiene esta ciudad. Las interfaces o ecotonos son las áreas de interacción, las áreas verdes que están en el territorio. Siempre tenemos que pensar al territorio en función del aprovechamiento de esas grandes áreas verdes o ecotonos, ya sean fluviales, o sea, ya sean parques lineales o no, que existen en el territorio. Si destruimos esas grandes interfaces verdes o ecotonos que hay en el territorio, estamos destruyendo el futuro de la calidad de vida de las ciudades. Aquí hay algunas fotos nomás, ya sea de parques urbanos en el área metropolitana de la ciudad de La Plata, o esta periferia fruti-hortícola, pero que bien podría ser, vuelvo a reiterar, de cualquier otra ciudad, digamos. Generar, propender a un crecimiento urbano sobre estas áreas sería destruir el futuro de la propia ciudad. Por eso, en síntesis, hay que siempre repensar las ciudades en su territorio y garantizando la conservación de esos ecotonos o interfaces de valor ecológico natural. La ciudad de matriz verde, un poco en la misma línea, pero digamos, respetar la conservación de las áreas verdes, no solo en la región, sino dentro del propio espacio urbano. Este es el casco fundacional de la ciudad de La Plata, y básicamente lo que quiero mostrar aquí, la densidad de espacios verdes que hay en la ciudad. Quizás sí, en la imagen que estamos viendo, lo que puede llamar la atención es el carácter reticular de esta ciudad, y es uno de los valores que tiene y por el cual estamos trabajando en la misma. Es una ciudad que fue planificada en el siglo XIX, en el 1882, y en el cual uno de los elementos prodigiosos de la planificación tiene que ver con la sistematicidad de los espacios verdes del sistema de plazas y parques. Estos son plazas y parques, una plaza y parque cada 600 metros, sistemáticamente. Diagonales y corredores verdes. Aquí estamos viendo la trama de corredores verdes, las calles arboladas, y este es el sistema de plazas y parques. Bueno, pero podría mostrarles otra ciudad en la que hemos trabajado. Esto es Florianópolis, en Brasil, la famosa isla de Florianópolis, un
un centro turístico de excelencia en América Latina, en América del Sur fundamentalmente, y lo que aquí estamos viendo, lo único que quiero que vean es la dominancia de los espacios verdes, ¿no? Y la importancia de la conservación de esos espacios verdes. Todo lo que vemos allí en verde son espacios verdes, y esta es una concepción de reserva de biosfera urbana. Un poco para mostrarles que no les miento, de alguna manera, esta es la foto satelital de la ciudad de La Plata. Esto es una foto satelital actual. Esta es una ciudad, estos eran los espacios verdes que veíamos, las plazas y los parques, y aquí entramos a otros de los grandes premisas de la ciudad sustentable, que es la importancia de la ciudad compacta y multifocal. Compacta significa esto de la ciudad es más sustentable cuanto más compacta es, y hay que propender a densificar las ciudades y no a su crecimiento en la periferia, ¿no? A la dispersión no, sino a la ciudad compacta. Multifocal significa propender a que los servicios, los equipamientos, no estén solo en el área urbana central, sino dispersos en toda la ciudad. Esto es propender digamos, a la diversidad barrial, a la vida, propender a estrategias que fomenten la vida en los barrios, que no sea necesario la dependencia del sol, ¿no? Que llevar vida a todas las regiones del área urbana. Paso algunas imágenes. Bueno, esto después, lógicamente, a aquellos que les interesen, incluso en el final de mi presentación está mi correo electrónico. Desde ya pongo a disposición esta presentación para aquellos que les interese y quieran visualizarla más en detalle, ¿no? Pero bueno, estas son algunas placas de lo que significa con más profundidad una ciudad compacta, ¿no? Y su diferencia con los sistemas urbanos dispersos, ¿no? Otra de las premisas esenciales de la ciudad sustentable, que la ciudad tiene que ser justa. Esto quizás es un poco utópico, pero bueno, hay que ir dando procesos tendientes a esta gran meta, como el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es una gran meta, no es la realidad de hoy. Tenemos que ir propendiendo a generar estrategias y caminos tendientes a este fin. Lo que aquí estamos viendo también tiene que ver con aquel plan que hicimos en un plan de desarrollo urbano y ambiental que hicimos en Florianópolis, en Brasil, en el cual aquí graficamos en estos planos áreas donde estaban asentados los excluidos, y aquí dice de la exclusión a la inclusión, donde generábamos programas y proyectos de hábitat, de vivienda social, ¿no? Llevar calidad de vida a aquellos barrios en los que ya había asentada población desde hace muchos años, llevar calidad, llevar cualidad habitacional y transformar a los excluidos en incluidos a través de muchas otras estrategias desde ya de generación de trabajo, de empleo, producción. Bueno, la ciudad diversa con producción mixta, esto también es importante. Este es un plan que hicimos para una ciudad nueva en Argentina, hoy una de las áreas urbanas más importantes de la Argentina. En aquel momento las estábamos imaginando, y simplemente, como pueden ver, no importa exactamente la ciudad, lo que pueden ver aquí es cómo entender que la ciudad tiene que tener todos los servicios, equipamientos posibles para no generar que la gente tenga que ir a buscarlos a otro sitio, ¿no? Aquí dice área residencial, área de usos mixtos, área comercial, ciudad empresaria, área educativa, equipamientos, áreas verdes, etcétera, etcétera. Producción mixta, vuelvo a reiterar, no el modelo de los country, que es tan famoso en el mundo y que al mismo tiempo ya ha fracasado en el mundo, y esto no lo digo yo, lo ha dicho recientemente incluso Joan Clos, director ejecutivo de Habitat en las redes sociales. Joan Clos, director de Habitat. Bueno, esta también es la ciudad de La Plata, la ciudad de fácil contacto y movilidad. Nada, esto de propender a la accesibilidad, estos son las avenidas, calles y avenidas, propender a la accesibilidad en cualquier punto de la ciudad. Esto quizás, el caso de La Plata es un caso quizás ejemplar, pero la idea es esto, propender
a que cualquier persona pueda acceder y movilizarse con facilidad en el territorio y en la ciudad, ¿no? Los guetos no van en la línea, digamos, de la ciudad sustentable. Hay que propender, entonces, a la mayor accesibilidad y movilidad posible y de todos los sectores sociales, porque esto también es importante. Si yo genero una ciudad en la que solo es posible moverse por el auto, indudablemente estaremos generando una ciudad de la exclusión, porque no todos tenemos acceso al automóvil, ¿no? Ciudad de fácil contacto y movilidad significa promover el uso del transporte público fundamentalmente y desde ya a bajo costo. Bueno, esto lo voy a pasar, esto es una gráfica un poco más de detalle, la importancia de propender a la accesibilidad a nivel de barrios públicos, la accesibilidad a los equipamientos urbanos y a los servicios a un nivel de escala barrial, fundamentalmente, que es la accesibilidad, la distancia de acceso pedestre más posible, ¿no? Aquí decía que, por ejemplo, a más de 100 metros tenía que estar un espacio público, no a más de 500 metros tenía que haber un parque urbano. Esto es aplicado al caso de La Plata, pero un poco la idea general tiene que ver esto, ¿no? Propender a una accesibilidad de algunos servicios y equipamientos a una escala del peatón y lógicamente a otros servicios o equipamientos mucho más quizás importantes a escala a distancias de acceso de la bicicleta y otras quizás del auto, o mejor dicho, del transporte público. Pero esto es la imagen de una ciudad que pone sus servicios, sus equipamientos, sus escuelas, sus estaciones de policía, sus clínicas, sus hospitales, sus comercios, a la distancia del peatón o del ciclista o del transporte público, y no al servicio del automóvil. Esto es un poco la idea básica. Creo que es la última de las premisas de la ciudad sustentable, la ciudad del bajo consumo energético y reciclaje. Hoy día, digamos, con la crisis energética mundial en todas las ciudades, indudablemente, y la contaminación y la problemática que tiene que ver con los residuos, indudablemente una de las premisas esenciales es generar ciudades de bajo consumo energético y que reciclen sus... Las placas que aquí están son elaboradas, son una comparación de cómo las ciudades difusas o las ciudades compactas, cómo aprovechan más o menos, si consumen más materiales, si consumen más energía. La ciudad difusa, esto son placas elaboradas por Salvador Rueda, que es un biólogo, trascendente, destacado, eminente, de los precursores de la ciudad sustentable y de la ciudad compacta, y que ha trabajado muchísimos años a cargo de la ciudad de Barcelona, que sin duda es uno de los ejemplos a nivel mundial de manejo en las estrategias urbanas. Bueno, vuelvo a reiterar, estos son placas quizás más de detalle que voy a pasar, pero que sí se las quise incorporar para aquellos que quieran profundizar en esta temática. Bueno, aquí un poco repasando aquí estas grandes premisas, ¿no? La importancia del cuidado ambiental o del respeto de las ecoformas urbanas, del territorio propiamente dicho, el respeto al ADN social que haya en cada territorio, la importancia de que una ciudad sustentable sin duda de dudas tiene que ser aquella que propenda a la integración, la inclusión social, que propenda al desarrollo económico. Presten atención que aquí no dice crecimiento económico, sino que dice desarrollo económico. Bueno, para los que están avesados en estos temas, esto ya lleva más de 20 o 30 años, pero muchas veces pareciera que todavía no se termina de comprender la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo, ¿no? Económico. Y otros elementos muy claros. A ver, una ciudad tampoco puede acceder a estas grandes metas sin un sistema de gobernanza y gobernabilidad asociado a esto, ¿no? Que maneje esta gran complejidad.
las cuestiones que tienen que ver con la participación social hoy día, la inclusión de la participación en los sistemas de gestión urbana, ella es una de las reglas básicas tendientes a la ciudad sustentable. Pero todavía las estrategias de participación, aquellos que vivimos y padecemos las ciudades, sabemos que muchas veces tienen grandes falencias, ¿no? Bueno, una ciudad sustentable hace el saneamiento de la ciudad y la reducción del estrés urbano, la conservación de los suelos, el crecimiento adentro de la ciudad existente, reduciendo la expansión, un poco repasando las cosas que habíamos dicho, la creación y mantenimiento de más y mejores espacios de encuentro públicos, la importancia del ahorro de energía y el agua, fundamentalmente otro de los recursos escasos en el mundo. Estas son algunas placas que profundizan los aspectos dichos hasta ahora. Y antes de pasar, casi ya les diría, al final, a la tercera parte de la presentación, y cerrando esto y esperando poder aprovechar las preguntas de ustedes, estos elementos importantes que tienen que ver a la gobernabilidad de la ciudad y la importancia de generar mecanismos interinstitucionales para la gestión coordinada del territorio, mecanismos participativos, creativos y desconcentrados para la gestión de la ciudad, y la integración entre el poder público y el privado, fundamental para facilitar un desarrollo de la sociedad y la ciudad. Y aquí solamente son dos placas últimas más. Estas son las conclusiones de un congreso de sustentabilidad, de política de sustentabilidad que desarrollamos en Bilbao, en España, en el año 2011, y que repasando, preparando esta presentación, me pareció que a pesar de que ya han pasado 6 años, tenían una vigencia importante para compartir con ustedes. Ir a las causas, aquí ya trasciendo la temática de la ciudad. Creo que esto tiene que ver con una mirada diferente a la realidad y al abordaje de las soluciones, ¿no? Tanto en ámbitos urbanos, que son los que ahora nos están preocupando en esta videoconferencia, pero también en los ámbitos territoriales, porque de hecho no podemos pensar ciudad sin su territorio. Entonces, aquellos que trabajamos y que queremos transformar, tenemos que ir a las causas y no solo minimizar los efectos, dice allí, pues allí radica el cambio, ¿no? Hay que pensar en realmente propender a resolver las problemáticas, yendo a las causas y no minimizando los efectos. Esto es como querer cuando queremos curar, ¿no?, a nuestros chicos y siempre se enferman, ¿no?, y siempre tienen algún resfriado. Bueno, la idea no es siempre darle medicamentos todos los días, sino en tal caso ir a hacerles un análisis para ver realmente cuáles son las causas de que todos los inviernos se resfríen, ¿no? Un poco esa es la lógica. Pasar de la conservación de la naturaleza al cuidado integral de la vida en la tierra. Asumir el paisaje como el foro de debate y construcción de ideas donde se integra lo natural y lo cultural. O el ya pensar la ciudad sin el territorio, pensar la ciudad como los elementos construidos, ¿no? Sin pensar en las áreas verdes o sin pensar, ¿no?, en la conservación del aire o del suelo. Esto es pensar la ciudad como un paisaje, el paisaje urbano, que trasciende al mero hecho construido, Un poco llevar la urbanidad a la ruralidad y la ruralidad a la urbanidad. Esto parece un juego de palabras, pero no es así. ¿Esto qué es? En el campo también hay que llevar algunos elementos que hacen a la calidad de vida urbana, los servicios, los equipamientos, la educación, la salud. Esto también es una gran problemática. Si la videoconferencia hubiera tratado del territorio, de las áreas rurales, también estaríamos hablando de llevar elementos de urbanidad a la ruralidad, y de la misma manera hay que llevar, entre comillas, ruralidad a la urbanidad. Bueno, la lógica de las huertas urbanas está en esta línea, ¿no? Y esta ya es la ultimita placa. Reaprender a proyectar y gestionar desde la transversalidad. La ciudad ya no es un espacio de dominio, ¿no?, de disciplinas como quizás la arquitectura o la ingeniería, sino que para realmente abordar una ciudad sustentable tenemos que abordarla transdisciplinariamente, con equipos que involucren a sociólogos, antropólogos, biólogos, economistas, politólogos, educadores, etcétera, etcétera. Manejar conscientemente, las perturbaciones y la resiliencia para la construcción de la diversidad. La resiliencia, ciudades resilientes, hoy es una palabrita muy de moda, pero que hace a esto que nos
tratando de ciudad sustentable. Ciudad sustentable y ciudad resiliente de alguna manera sería lo mismo para ir introduciéndonos en el tema. Y algo fundamental para cerrar es el compromiso de los proyectistas, de los profesionales, hacia un nuevo paradigma de la sustentabilidad urbana. Propendemos desde la Fundación CEPA y desde el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, y creo que también el CEPES y Foro Verde trabajan desde hace mucho tiempo, y por eso nos está agradecimiento a esta invitación a formar profesionales transformativos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando quieran, desde ya, yo aquí estoy disponible para hacer les pido mil disculpas si nos hemos demorado un poquito más en el tiempo que estaba estimado, pero lógicamente estoy a disposición de todos los que con tanta paciencia me han escuchado a responder las preguntas que ustedes gusten. Si gustan las partes, ir dando por el chat las preguntas que le quieran hacer a la doctora Pesi. Bien, es una muy buena pregunta, Mayela, ¿no? Bueno, a ver, el desarrollo implica, a ver, crecimiento, a ver, vamos por partes, así voy leyendo las preguntas. Crecimiento en general alude más bien a esto, al crecimiento económico en general, ¿no? El desarrollo implica muchos otros factores y no solo lo que tienen que ver con el crecimiento económico, sino con la equidad social, con la distribución de los ingresos, con el cuidado y el respeto ambiental, ¿no? Hoy ya, de hecho, desde hace 20 o 30 años, le diría ya, se está hablando de que el camino no es el crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico con desigualdad social, como es el de muchos países llamados desarrollados, evidentemente no son exactamente países desarrollados, quizás son países que tienen un alto nivel de vida de algunos sectores sociales, lo cual es trascendentalmente diferente, ¿no? En esta línea, desarrollo económico quizás es la meta deseada para algunos, pero para otros no lo es solo eso. Realmente yo no aspiro para mi ciudad o para mi territorio al crecimiento económico con desigualdad social. Tener un poco en un equilibrio entre todas las facetas, esto que decía, ¿no? Crecimiento económico, pero con equidad social y con cuidado ambiental. A ver, vamos a leer la siguiente pregunta. A ver, no me quiero saltear, estamos varias. ¿La ciudad compacta modelo propuesto se basa solo en lo horizontal o también con la verdad? No. Compacta básicamente, Valdir, te respondo a ti, no sé si me estoy salteando la pregunta, te pido, Eduardo, que me ayudes. No, ciudad compacta no tiene que ver ni con lo horizontal ni con lo vertical. Ciudad compacta tiene que ver, sí, con tender, siempre buscando un equilibrio, más bien a densificar, ¿sí? Digamos, buscando un poco el equilibrio entre esta densificación que tiene que ver con la altura. No estoy pretendiendo que las ciudades tengan edificios de 10 o 18 o ni 4. Esto habrá que verlo en el caso de cada ciudad. Pero sí, lo que estamos en contra es a esta dispersión urbana sin servicios. A ver, si las ciudades crecen en sus periferias y al mismo tiempo crecen desmesuradamente sin estrategias de planificación y sin servicios y sin equipamientos, no es la línea, digamos, preferible tender a densificar con servicios y calidad de vida y no a propender a expandir una ciudad sin servicios, ¿no? A ver, me estoy salteando una pregunta aquí, voy a volver un poquito atrás, aquí está, a ver. Sí. Aquí estoy leyendo, perdón, me estoy saltando. La doctora, mi nombre es Manuel Gutiérrez, no la... A ver. Bueno, si me está salteando alguna, a ver si me pueden ayudar. Ahí lo tengo bien, perdón, Aquí les voy a leer bien. Ahí va.
quisiera saber de qué manera puede aportar el tributo a la plusvalía como un instrumento de gestión urbanística para el desarrollo de las ciudades sustentables. Algunas preguntas, si les parece bien, son demasiado específicas, me parece quizás para el auditorio, y se las respondo vía correo electrónico si les parece bien. Aquí me pregunta Manuel Gutiérrez, no la solución al problema de la sustentabilidad del agua, solución a las inundaciones, ¿cómo plantea la solución para los problemas que son sensibles a la población? A ver, de hecho, bueno, el cambio climático y las inundaciones son un elemento que en Argentina está sucediendo todos los días en la... para propender, digamos, una ciudad, para realmente poder generar una estrategia de planificación urbana correcta, tiene geológico, ecológico, natural. Esto es lo que nosotros denominamos ecoforma. La ciudad tiene que, digamos, analizar ante todo para poder crecer cuál es su sustrato. Muchas de las problemáticas que tienen que ver hoy con el agua, con la falta de agua, es haber creado una ciudad y haber promovido la creación de una ciudad en un área que no tenía, digamos, que tenía áreas de inundaciones. El crecimiento de las ciudades en áreas digamos, sobre el río, es una de las grandes falencias de la aplicación urbana, ¿no? Entonces, uno de los elementos centrales tiene que ver con analizar en qué área, a dónde tenemos que implantar una ciudad o para dónde tiene que una ciudad crecer, ¿no? Y no justamente propenderlo a hacer en áreas inundables o que en las nuevas el cambio climático está generando estas grandes problemáticas. Y el tema de la accesibilidad al agua es otra de las grandes problemáticas también que hay que tener en cuenta. Por eso, esto de la ciudad sustentable hay que tener en cuenta el ahorro del consumo energético, el ahorro del consumo del agua, el reciclaje, la recuperación del agua, etcétera, etcétera. A ver si vamos a leer alguna otra pregunta. En México se ha trabajado mucho con la Agenda 21, sin embargo no ha dado resultados. ¿Cómo empezar a trabajar en cambios de implementación de políticas públicas que nos ayuden a implementar el modelo de desarrollo sustentable a nivel municipal? Muy buena esa pregunta. Sí, la Agenda 21 ha intentado de alguna manera, muchos de los principios de la ciudad sustentable que yo aquí planteo son aquellos de la Agenda 21. Yo creo que aquí es muy importante, y por ahí yo no lo enfaticé tanto, la trascendencia de los procesos de educación, ¿no? Y transferencia, de capacitación y de educación a la población. Esto es fundamental. Lo cierto es que tampoco los profesionales que trabajamos en la ciudad, y mucho menos a veces los políticos, que son los tomadores de decisiones, una de las problemáticas centrales es que no tienen capacitación para afrontar las complejidades urbanas. Entonces es uno de los elementos centrales. A veces, muchas veces la población tiene mayores herramientas y mayores conocimientos, ¿no? Aquel que padece todos los días problemáticas urbanas, muchas veces tiene mayores herramientas para su abordaje que los propios políticos. Ahí creo que uno de los elementos centrales en el que tenemos que poner mucho énfasis, y así nosotros también desde CEPA y FLACAM, tiene que ver con la formación, ¿no? Con la formación, con la participación, con la inclusión social en los... A ver, voy a leer alguna otra pregunta. Mi pregunta va más en torno a que muchos entienden lo mismo. Sí, muy buena pregunta, Mayela. Sí, no es lo mismo sustentabilidad con ecología. Una solo pensar en la ecología no tiene que ver la sustentabilidad. De hecho, a ver, la conservación, si fuera por el caso, habría que, digamos, muchas de las poblaciones que viven del bosque o de los recursos naturales, que habría que decir que vayan a trabajar de otra cosa. No, la conservación de los recursos naturales es trascendente porque ahí está nuestro alimento, nuestros recursos, pero no significa esto que no haya que tender al crecimiento, a la transformación de los recursos en productos, etc. La sustentabilidad es mucho más que ecología. Nosotros hablamos que tenemos que tender, la sustentabilidad engloba sustentabilidad sociocultural, sociohistórico-cultural, sustentabilidad ecológico-natural,
sustentabilidad territorial, y así podría seguir, ¿no? Pero digamos, la sustentabilidad es una combinación de varias sustentabilidades, ¿no? Ya creo que tenemos que reforzar esto de la que es sustentabilidad. Lo mismo, esto es un poco en la línea de ambiente y medio ambiente. ¿Se acuerdan? Hace 20 años o 30 se hablaba del medio ambiente. Después alguien empezó a decir, ¿por qué medio? ¿No? ¿Cuál es la otra mitad del ambiente? La palabra ambiente es un poco más abarcativa. También quiero hacer una pequeña digresión que por ahí los ayuda en muchas de las preguntas que me están haciendo. Sostenible y sustentable. Para nosotros hay una diferencia. En general, en los organismos internacionales, casi le diría que se habla indistintamente de sostenible y sustentable. Algunos dicen que es solo una diferencia en la traducción, pero que son sinónimos. Para nosotros son diferentes. Sustentable es aquello que se puede sostener por sí mismo, que no necesita algo que lo sostiene. Por ejemplo, ¿no? Digamos, a ver, una mesa se sostiene en 4 patas, pero si alguna de esas patas, ¿no?, cede o se rompe, la mesa se desmorona. Esa mesa es muy débil porque está sostenida por sus 4 patas. Un poco nuestra meta es tender a una ciudad, a una institución, podría ser una... el término sustentable se puede aplicar a muchas cosas. Podemos hablar de una institución sustentable, de una organización no gubernamental que sea sustentable, ¿no? Y es que se sustente por sus propios medios, ¿no? Aquí hay una pequeña gran diferencia, que incluso yo misma muchas veces ni siquiera pongo el énfasis, porque cuando estoy en algún organismo internacional o cuando estoy en otra universidad, bueno, lo usamos como sinónimo, pero quería un poco enfatizar esto, quizás más que para darles una aseveración o una clase, es para que reflexionen sobre esta diferencia, ¿no? Entre sostenible y sustentable. Casi lo que estoy haciendo es una provocación, ¿no? Reflexionemos realmente si se trata de lo mismo, sostenible o sustentable. En general, para nosotros sustentable es muy diferente. Es aquello que se puede, una persona sustentable es aquella que se puede sostener por sus propios medios. Sostenible es a veces quizás una persona mayor que necesita de un bastón para sostenerse. No es lo mismo. Quizás son pasos tendientes a el logro de una meta más fuerte. Quizás, por ejemplo, un país puede ser sostenible, o una ciudad, o un área, pero la meta final creo que debería ser la de la sustentabilidad y no la de la sostenibilidad. Les pido disculpas si quizás allí me he tomado esta digresión, pero me pareció importante compartirles esta reflexión. A ver, voy a buscar alguna otra pregunta más. A ver, con una habitabilidad solamente aceptable. Bueno, el tema de las edificaciones sostenibles, que aquí me pregunta Valdir, bueno, es un tema más específico quizás a los arquitectos. Yo soy geógrafa de profesión y estoy terminando mi doctorado en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Lógicamente, que por eso especificaciones que tienen que ver con la arquitectura sustentable, en la cual también trabajamos, quizás sería una respuesta más para que les tendría que dar a alguno de mis colegas arquitectos con los cuales trabajo. Establece la solución de ingreso al suministro de la comunidad, sin embargo, la problemática de falta de agua. Espera, estoy buscando, doctora, sostenibilidad se puede dar en todos los ámbitos según la respuesta, ¿verdad? Sí, a ver, la sustentabilidad es una meta, y muchas veces tiene que ver más con el camino que la meta, porque bueno, es una meta casi difícil de alcanzar, tiene que ser nuestra meta, tenemos que siempre ir buscando. Pero lógicamente sí, y supone en todos los ámbitos, digamos, tenemos que ir tendiendo a generar estrategias, tanto en lo económico como en lo social, como en lo ecológico natural. Pero aquí la importancia está en la interacción entre esos sistemas. No tenemos que perder de vista, a ver, para mí lo sustentable, a ver, una estrategia que tenga que ver solo con la sustentabilidad ecológico-natural, desde ya
la aplaudo, pero no alcanza. Siempre que estemos desarrollando algún proyecto, ¿no? O algún programa, algún plan en algún área, yo los invito no solo a ver la sustentabilidad en algún compartimento estanco, por más valioso que sea, ya sea en el área social, ya sea en el área cultural, sea en el área ecológico-natural, sea en la dimensión económica, sino a verla como un sistema complejo. Aquí está el desafío. Tratemos, por favor, de romper los compartimentos estancos que muchas veces nos imparte la propia academia, ¿no? Algunos estudiamos geografía, otros estudiamos arquitectura, otros estudiamos ingeniería, pero creo que el desafío es transformarlos en profesionales transdisciplinarios, incluso más allá de la disciplina y la interdisciplina, trabajar transdisciplinariamente. Les cuento un poco una anécdota. Muchas veces cuando yo doy mis clases y conferencias, algunos creen que yo soy arquitecta, otros creen que soy a veces antropóloga, otros a veces creen que la que está hablando es una ingeniera o una bióloga. Y a mí lo cierto es que es un gran halago que no sepan qué disciplina es la mía, porque siento que allí es donde he trascendido la propia disciplina y he logrado ser un profesional transdisciplinario, que creo que es el profesional transformativo que la realidad está necesitando. Bueno, a ver, estoy leyendo la última pregunta que me hace Valdir, Richard Vilca Ferrer. ¿Qué solución sería o qué plantearía una ciudad a tratar de llevar a una ciudad sustentable? A ver, aquí me parece que tenemos que ser menos prejuiciosos con el tema de la edificación vertical, digamos, o de la altura. Es una pregunta, claro, muy genérica, Valdir. No, esto tendríamos que verlo en cada caso para ver cuál es el perfil de la ciudad y cuál es, digamos, la altura deseable. A ver, no quiero, en el caso de mi ciudad podríamos imaginar una ciudad imaginaria para todos. Una ciudad, digamos, de 100.000 habitantes, de 4 casitas, que yo la congele para que nunca crezca más, es no invitar a propender a que sigan viniendo a vivir en una ciudad, a disfrutar de mi ciudad y a seguir desarrollándose. Ahora sí, no, lo cierto es que no porque tenga 12 pisos y que pierda la identidad y que se pierda la sociabilización y que se pierda el carácter identitario o que se pierda. Pero no tiene que ver específicamente siempre con la altura. A ver, la altura no es una mala palabra, diríamos en Argentina. No siempre es una mala palabra. A ver, nos puede o no nos puede gustar. Lo cierto es así. Nos puede o no nos puede gustar. Pero Nueva York, quizás una de las ciudades que tiene los rascacielos más altos del mundo, bueno, ahora lo es Dubái, ¿no? Pero hasta hace 20 años, cuando poníamos el ejemplo de la ciudad que tenía los rascacielos más altos del mundo, hablábamos de Nueva York. Y nadie podría decir que en Nueva York no es la ciudad que muchos de nosotros nos gustaría vivir o que no es una gran ciudad. De hecho, es una de las grandes ciudades del mundo y de las más maravillosas, de las que mucho nos gusta pasear. Entonces, no tiene que ver exactamente con la altura. A veces tiene que ver con la buena o mala arquitectura, les aseguro, o con la existencia o no el arbolado urbano. Lógicamente una ciudad con toda llena de edificios de 12 pisos, de mala arquitectura y que además no tenga verde urbano, no es la ciudad sustentable que yo estoy teniendo. Pero vuelvo a reiterar, si la miramos solo desde aspecto, no estamos comprendiendo la complejidad de la ciudad. Lamentablemente quizás aquí no tengo en esta presentación algunas imágenes, pero podría responderte, Valdir, a esta pregunta que tiene que ver con la edificación vertical, con 3 o 4 placas, donde te podría mostrar una ciudad que tiene edificios en altura, pero que son edificios con una arquitectura de calidad, con un arbolado urbano que hace a un paisaje urbano ameno y sustentable,
y que te darías cuenta realmente, y quizás te podría mostrar una ciudad de baja altura, como las placas que puse por allí al principio de Catepec, allí en el Distrito Federal de México, que es una, entre comillas, es una ciudad de baja altura, pero que carece de cualquiera de los elementos de urbanismo y de urbanidad a los que estamos queriendo eludir con la ciudad sustentable, ¿no? Así que, bueno, digo, quizás daría para otra conferencia propiamente dicha, que desde ya, cuando quieran, para mí realmente es un placer. Me pongo a disposición aquí en esta placa que están, creo que están viendo en este momento. Tienen allí el Facebook, tienen mi mail profesional, personal. Desde ya quedo a disposición de ustedes para lo que gusten, para seguir comunicando. Me pueden encontrar en el Facebook, me pueden encontrar también ya sea en el Facebook personal, sino en el Facebook de la Fundación CEPA, y también los invito al Facebook de un proyecto muy importante que estamos desarrollando en la Ciudad de La Plata. El Facebook de la Ciudad de La Plata Me Gusta se llama, son los 3 canales de comunicación en los que los invito a seguir comunicándonos y compartiendo y construyendo juntos el conocimiento, que esto es lo más importante. El diálogo hace a la formación de profesionales que queremos tendientes al desarrollo sustentable. Ahí me pregunta Víctor, la pregunta del millón me estás haciendo, Víctor. ¿Cómo empezar a aplicar los objetivos de desarrollo sustentable en una ciudad de 3 millones de habitantes portuaria? Bueno, tendríamos que ver el caso de cada una. Sí les digo que el desafío es importante y es posible. Estamos en lo que pasa que, bueno, ahí, por ejemplo, estamos en este momento empezando a abordar un gran proyecto, ni más ni menos que en el Distrito Federal de México, que tiene unos cuantos millones más de habitantes que los 3 millones de habitantes que aquí me está nombrando Víctor, que no sé de qué ciudad será ni en cuál estarás pensando, pero pueden empezar a aplicarse. Víctor, te aseguro que pueden, y a cada uno de ustedes que quiera ver algunos casos particulares, quizás en los cuales ya hemos trabajado, o les daré algún ejemplo de otras ciudades del mundo. Sí les aseguro que el camino es difícil, pero que el camino es posible y que es el único. Lo cierto es que es el único camino que podemos tomar si queremos tener algún futuro común. Como, no sé si estoy aludiendo al título de un gran libro de la década del 80, la respuesta al informe Brundtland, que se llama, el informe Brundtland, que se llamó Nuestro futuro común. Les agradezco desde ya mucho a ustedes por esta invitación, y bueno, los dejo ahora con Eduardo y nuestros colegas y amigos míos de Fondo Verde y del Centro Panamericano de Estudios Superiores, que los van a seguir invitando a la oferta de la formación académica que ellos tienen, que realmente también es de excelencia. Y desde ya vuelvo a reiterarles, los invito a que nos busquen en Facebook, en Internet, tanto a la Fundación CEPA como al Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que bueno, para seguir comunicándonos de aquí en más. Bueno, muchas gracias, doctora Pesci, por... De nada, muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición, lógicamente, para que me envíen, les pido mil disculpas si no he podido responder a todas las preguntas que me han hecho por el chat. Algunas quizás pasaban demasiado rápido, no las voy a leer, pero desde ya le voy a pedir a la gente de CEPES que me mande las preguntas, todas las preguntas que ustedes me han hecho en el chat, y vuelvo a reiterarle, tomen notas de mi correo electrónico, espero las preguntas vía correo electrónico, y dentro de mis posibilidades, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, estoy a disposición de ustedes.